Bueno, como siempre les recuerdo que cuando tengan dudas nada más me dicen y lo vemos de una vez mejor. Y lo otro que les iba a decir es que no recuerdo, bueno, no te he preguntado a nadie para exponer hoy, pero si había alguien que me avise, porfa. Ok, bueno, entonces hoy tenemos esta clase que es de bioquímica y metabolismo, bioquímica vegetal y metabolismo. Bueno, principalmente lo que vamos a estudiar hoy es las proteínas, ¿verdad? Las enzimas que nos ayudan a controlar el metabolismo de las plantas en este caso. Y bueno, recordar, bueno, ya nosotros en el laboratorio vimos esta clase, ¿verdad? De enzimas, pero bueno, igual repasar los conceptos, que recuerden que las enzimas son proteínas y que las proteínas en realidad hemos visto que son pues sustancias muy abundantes en la naturaleza, ¿verdad? Y que tienen muchísimas funciones, muy diversas, ¿verdad? Tanto en estructura como digamos, catalizando reacciones, ¿verdad? Como lo son las enzimas. Y las proteínas siguen el mismo patrón. Ya vamos a ver cuál patrón estamos hablando, el patrón estructural. Entonces, bueno, como dijimos, las proteínas tienen muchísimas funciones, tienen funciones muy variadas. Pueden ser desde enzimas, pueden ser hormonas, ¿verdad? Pueden ser proteínas de almacenamiento, pueden ser proteínas transportadoras, como vimos, bueno, en este caso vemos las acuaporinas, ¿verdad? Que son proteínas de transporte de moléculas de agua. Tenemos proteínas estructurales también y también hay proteínas que funcionan como toxinas. Les decía que la estructura general que siguen las proteínas es que todas son polímeros de aminoácidos, ¿verdad? Con una secuencia lineal, que ya ahorita vamos a ver en esta diapositiva, que esa secuencia lineal, básicamente, o bueno, más bien cada aminoácido tiene una estructura em, que sigue este patrón. Tenemos en los aminoácidos un grupo amino, ¿verdad? Que corresponde a esta partecita de acá. Tenemos el carbono alfa, que es el carbono que une el grupo amino con el grupo carboxilo, ¿verdad? Que da el carácter ácido a las proteínas, a los aminoácidos, perdón. Luego tenemos unido a ese carbono alfa también un átomo de hidrógeno y una cadena lateral que pues va a diferenciar cada uno de esos aminoácidos. Luego, bueno, en el caso de la unión de los aminoácidos los vamos a unir por medio de enlaces peptídicos, ¿verdad? El enlace peptídico básicamente se va a formar por la deshidratación de la pérdida de una molécula de agua entre un grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido, ¿ok? Entonces, ya lo vamos a ver por acá. Acá tenemos dos aminoácidos, tenemos la glicina y la alanina. Vean que tenemos en esta parte el grupo carboxilo de la glicina y por acá tenemos el grupo amino de la alanina. Entonces, por medio de una deshidratación o pérdida de una molécula de agua, como pueden ver por acá, que básicamente va a corresponder a, un oxígeno del grupo carboxilo, en este caso de la glicina, y dos hidrógenos del grupo amino, en este caso de la alanina. Entonces, al perderse esa molécula de agua, ¿verdad? En la formación del enlace peptídico, podemos unir el nitrógeno con el carbono del grupo carboxílico entre esos dos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que ocurre la formación del enlace peptídico. Los enlaces peptídicos, bueno, nos van a permitir conectar cadenas de aminoácidos de forma lineal, que recordarán que esa es la estructura primaria de los aminoácidos, la cadena lineal de ellos. Y esa secuencia, ¿verdad? Que tengamos de aminoácidos, secuencias específicas, órdenes específicos de aminoácidos,
nos va a permitir formar pues proteínas de diferentes características, ¿verdad? Bueno, en los aminoácidos tenemos 20 aminoácidos básicos usados para formar las proteínas, ¿verdad? Y se han descubierto dos y hasta, bueno, ya ahora se habla de muchos más aminoácidos que han sido descubiertos y bueno, que vamos a ver en el curso, hacia el final del curso, que son los aminoácidos que no se usan para la formación de proteínas, ¿verdad? Se usan como metabolitos secundarios. Entonces, todos los aminoácidos van a ser clasificados de diferente manera. En esta primera clasificación que tenemos por acá, vamos a clasificarlos de acuerdo con el grupo lateral R que tengan ellos. Entonces, de los 20 que dijimos, 5, de acuerdo a la cadena lateral R, vamos a llamarlos aminoácidos alifáticos. Luego vamos a tener 4 aminoácidos que van a ser hidroxilados o con grupo sulfidrilo en sus cadenas laterales. Luego tenemos 3 aminoácidos aromáticos, uno cíclico, que vamos a ver qué es la prolina. Tenemos 3 aminoácidos básicos y 4 aminoácidos ácidos. En el caso de los aminoácidos alifáticos, pues como su nombre lo indica, van a ser aquellos aminoácidos que su cadena lateral va a ser compuesta únicamente por hidrocarburos. Entonces tenemos el más sencillo, que es la glicina, ¿verdad? Solamente tenemos como cadena lateral un hidrógeno. Luego tenemos la alanina, que tenemos como cadena lateral solamente un metilo. Luego la valina, la leucina y la isoleucina. Entonces, todos ellos, como pueden ver, la cadena lateral que está acá resaltada en amarillo, pues va a estar constituida por únicamente hidrocarburos. Por eso los llamamos aminoácidos alifáticos. Luego tenemos el segundo grupo de aminoácidos que van a ser aminoácidos hidroxilados o con tiol en su cadena lateral R. Estos aminoácidos, bueno, esos grupos funcionales en la cadena lateral R, tanto el hidroxilo como el sulfidrilo o el tiol, nos va a permitir generar interacciones con otros aminoácidos en la misma proteína o entre diferentes proteínas, ¿verdad? Y esas interacciones van a ser, pues básicamente, los puentes de hidrógeno. Vamos a ver ahorita que los puentes de hidrógeno nos va a permitir el plegamiento de las proteínas, nos va a permitir o les va a permitir a las proteínas doblarse o configurarse de diferente forma y de esta manera pues tener diferente estructura que le permite cumplir diferentes funciones. Entonces, los aminoácidos que vamos a tener con grupos hidroxilo o tiol en su cadena lateral van a ser la serina, la cisteína, la treonina y la metionina, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, tenemos o grupo hidroxilo, como en este caso, o grupo alcohol, ¿verdad? O grupo sulfidrilo, ¿verdad? Entonces, como les decía, esos grupos funcionales nos va a permitir interacciones de tipo puente de hidrógeno entre aminoácidos de la misma proteína o aminoácidos de otras proteínas. Y eso es muy importante porque este tipo de interacciones con otros polipéptidos, digamos, permite la formación de cadenas de estructura cuaternaria en las proteínas, ¿verdad? O sea, permite la formación de proteínas muchísimo más complejas para el desarrollo de funciones más avanzadas en la biología de las plantas. Tenemos la siguiente clasificación, ya vimos aminoácidos alifáticos, ya vimos aminoácidos con sulfidrilo o hidroxilo en su cadena lateral, ahora tenemos el único aminoácido cíclico, que es la prolina, y es un aminoácido muy importante en las plantas porque les permite o está relacionado con respuesta a diferentes tipos de estrés, ¿verdad? Tenemos estrés, digamos, la respuesta a estrés a frío, bueno, principalmente frío o digamos bajas temperaturas y también sequía,
¿verdad? Está muy relacionado con estos dos tipos de estrés. Entonces, como les decía, la prolina es un aminoácido que tiene muchísimas funciones, pero principalmente estas de tipo de respuesta a estrés. Luego tenemos los aminoácidos aromáticos, que habíamos dicho que eran 3 aminoácidos aromáticos. Van a ser usados o son importantes porque son usados como precursores en diferentes compuestos de las plantas, principalmente precursores de pigmentos, de alcaloides, ¿verdad? De metabolitos secundarios, de hormonas y componentes de la pared celular. Van a ser, bueno, también ellos pueden funcionar como compuestos o más bien van a funcionar como precursores de compuestos bioactivos por medio de la ruta del chiquimato. Esto es muy importante porque, bueno, no vemos metabolismo secundario en este curso, pero si se ponen a estudiar o profundizar un poquito más en metabolismo y metabolismo secundario, podrán darse cuenta que la ruta del chiquimato es una ruta muy importante para la producción de diferentes compuestos bioactivos en las plantas, que son usados como eh, pues medicinas, ¿verdad? Por las personas, como compuestos medicinales, ¿verdad? Entonces, esa ruta utiliza eh, algunos de estos aminoácidos, principalmente triptofano, ¿verdad? Pero también se utiliza fenilalanina y tirosina para, eh, para que sirvan de precursores para la formación de este tipo de compuestos. Luego tenemos los aminoácidos básicos, pues como su nombre lo indica, básicamente la cadena lateral va a tener o va a conferir al aminoácido cierta basicidad, alguna basicidad, ¿verdad? Em, entonces, ¿qué grupos? Pues van a ser esos, van a ser los grupos amino en las cadenas laterales, ¿verdad? Como estos que tenemos por acá en la arginina o en la lisina, ¿verdad? O en la histidina, ¿verdad? Entonces tenemos estos grupos amino que van a conferir la basicidad de estos aminoácidos, ¿verdad? Entonces tenemos toda la cadena lateral y los grupos amino que encontremos en esa cadena lateral nos va a permitir o les va a permitir a esos aminoácidos ser un poquito básicos o ser básicos, ¿verdad? Comparado con los demás. Bueno, algo muy importante es que estos grupos amino en las cadenas laterales también les va a permitir la interacción de tipo puente de hidrógeno igual con aminoácidos de la misma proteína o aminoácidos de otras proteínas. Luego tenemos los aminoácidos ácidos y sus amidas. Van a ser el ácido aspartico o la asparagina, que es la amida de este aminoácido, ¿verdad? Y tenemos el ácido glutámico o la glutamina, ¿verdad? Entonces, estos, bueno, como son aminoácidos ácidos, porque van a tener en su cadena lateral grupos carboxilo, ¿verdad? Entonces, esos grupos carboxilo van a conferir la acidez de estos aminoácidos, ¿verdad? Entonces tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico o su correspondiente amida, que va a ser la asparagina o la glutamina. Igualmente, estos dos van a tener carácter ácido. Bueno, acá les dejo en esta diapositiva, pueden consultar. Básicamente va a tratar de diferentes funciones que tienen los aminoácidos bueno, principalmente en la nutrición de las plantas. eh, pero bueno, no, creo que es muy interesante porque permite profundizar en algunos temas por ejemplo, eh, cómo funcionan algunos aminoácidos como quelantes, por ejemplo, ¿verdad? Y por qué es importante que existan esos aminoácidos en el suelo para que las plantas puedan tomar nutrientes de mejor manera. Pues ahí se tocan esos temas y les recomiendo que la lean. Ok, tenemos la siguiente clasificación. Van a ser
la clasificación de los aminoácidos por su polaridad. Entonces, los primeros, vamos a ver, son los aminoácidos hidrofóbicos, ¿verdad? Entonces van a ser aquellos, pues como su nombre lo dice, que pues no van a tener una polaridad más baja. En este caso, eh, son grupos laterales hidrofóbicos. Muy importante que tengan esto en cuenta. No es todo el aminoácido, sino grupo R, ¿verdad? Grupo lateral hidrofóbico, ¿verdad? Entonces tenemos la alanina, que como pueden ver es un metilo. Los hidrocarburos, pues ya ellos son hidrofóbicos, ¿verdad? Tenemos la valina, que también es un hidrocarburo, entonces, o la cadena lateral es un hidrocarburo, entonces también va a ser un aminoácido hidrofóbico, igual que la leucina y la isoleucina, ¿verdad? También tenemos la prolina, que pues es el aminoácido cíclico, habíamos dicho antes, y tenemos la fenilalanina, ¿verdad? Que es pues el fenol, perdón, este ciclo, ¿verdad? De benceno, eh, nos va a dar o a conferir esa, digamos, baja polaridad al grupo lateral. Luego tenemos el triptofano, igual la metionina, ¿verdad? Recuerden que la metionina tiene por acá un azufre, ¿verdad? Que permite la interacción con otros aminoácidos, y la cisteína igualmente, y la glicina. Entonces estos aminoácidos van a ser los aminoácidos con grupos laterales hidrofóbicos o grupos laterales no polares. Luego tenemos esta clasificación de aminoácidos que van a ser aquellos que tienen grupos laterales hidrofílicos o grupos laterales polares, ¿verdad? Entonces tenemos la asparagina, la glutamina, la serina, la treonina, la tirosina. Luego tenemos la lisina, perdón, la lisina, esta se me vino, esta no tiene, esta sería, ok, sí, aquí tenemos un grupo amino que le confiere la polaridad. Luego tenemos la arginina, la histidina, el ácido aspartico y la glutamina, ¿verdad? O el ácido glutámico. Entonces, todos estos van a ser aminoácidos con cadenas laterales hidrofílicas, ¿verdad? O polares. Ok, bueno, ya hemos hablado de las características de los aminoácidos, ¿verdad? Que podemos clasificarlos dependiendo de su estructura o dependiendo de su polaridad. Entonces, ya ahora vamos a pasar a un nivel un poquito más, digamos, un poquito más alto, que es el nivel ya de proteínas, ¿verdad? Ya hablamos de los aminoácidos, ahora vamos a hablar de proteínas. Las proteínas, como vimos rápidamente en la clase de laboratorio, van a tener diferentes niveles de organización. Primero vamos a tener la estructura primaria, que básicamente va a corresponder únicamente a la secuencia lineal de aminoácidos, o sea, a la simple secuencia que compone a la proteína, o sea, la secuencia únicamente, sin tomar en cuenta ningún tipo de interacción que exista entre los aminoácidos de esa secuencia. Entonces, eso es la estructura primaria. Entonces, voy a ponerle acá como secuencia menos interacciones que existan, ¿verdad? O sea, sin tomar en cuenta las interacciones que existen entre los aminoácidos de esa secuencia. Luego tenemos la estructura secundaria. Acá sí vamos a tener en cuenta las interacciones y principalmente van a ser las interacciones digamos, las interacciones del tipo puente de hidrógeno entre los átomos del polipéptido, ¿verdad? Entre diferentes átomos de, de, de la proteína, ¿verdad? Entonces, como estructura secundaria, tenemos dos formas características eh, que vamos a llamar alfa hélice o lámina beta plegada, ¿verdad? O lámina beta nada más también, o a veces también se le llama hoja beta, ¿verdad? Entonces, estas dos formas características de
son las dos formas características de la estructura secundaria de la proteína, ¿verdad? Acá les dejo un video para que puedan pues verlo con calma en sus casas acerca de la estructura de las proteínas. Ok, aquí tenemos una representación de la estructura primaria. Como les decía, básicamente va a ser la secuencia lineal de los aminoácidos, ¿verdad? Acá tenemos también, es únicamente secuencia lineal de aminoácidos, sin tomar en cuenta este tipo de interacciones que vemos acá resaltadas eh, entre aminoácidos de la misma secuencia o con aminoácidos de otra secuencia, ¿verdad? O de otro polipéptido. Pero entonces, solamente la secuencia lineal va a ser nuestra estructura primaria. Y luego tenemos la estructura secundaria, que les decía, pues va a corresponder a dos formas características. La alfa hélice, que básicamente va a ser como un colochito, ¿verdad? Esto lo estamos viendo de forma longitudinal, pero si lo viéramos de forma transversal, pues básicamente va a ser como una espiral, ¿verdad? Si lo vemos desde arriba, digamos. Eso va a ser una eh, hélice alfa. Y luego tenemos la lámina beta plegada, que básicamente va a corresponder a doblamientos en dos dimensiones, ¿verdad? De las proteínas que pues se caracteriza por ser o por ser similar a un techito, digamos, como a un techo, como de esta forma, ¿verdad? Entonces esto es una lámina beta plegada, ¿verdad? El ordenamiento de la proteína en dos dimensiones en forma de zigzag, básicamente, ¿verdad? Como un techito. Entonces, esa estructura secundaria va a ser conferida por los puentes de hidrógeno que existen en los enlaces peptídicos. Muy importante. Recuerden que tenemos la estructura primaria de las proteínas, ¿verdad? Acá tenemos el grupo amino, aquí el grupo carboxilo. Ok, entonces, entre los puentes de hidrógeno que se formen entre estos grupos, ¿verdad? Van a ser los que permiten el plegamiento en forma de alfa hélice o de lámina beta plegada. ¿Ok? Entonces, solamente los puentes de hidrógeno de los enlaces peptídicos, ¿verdad? Y recuerden que los enlaces peptídicos se forman entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del siguiente aminoácido. Entonces, los puentes de hidrógeno que se forman entre ellos, ¿verdad? Entre aminoácidos, entre los entre estos grupos funcionales de diferentes aminoácidos van a permitir el plegamiento en estructura secundaria de las proteínas, ¿ok? Sin tomar en cuenta, perdón, muy importante, si ya tomamos en cuenta la cadena lateral, estamos hablando de una estructura más, un nivel de ordenamiento un poquito más avanzado, pero si tomamos únicamente los grupos funcionales de los enlaces peptídicos, pues entonces estamos hablando de plegamiento en estructura secundaria. Entonces, bueno, acá les pongo en esta nubecita que noten los plegamientos o doblamientos que se crean entre los puentes de hidrógeno y, como les decía, van a corresponder a puentes de hidrógeno entre los grupos funcionales del enlace peptídico, como ven acá, entre el grupo amino de este aminoácido y el grupo, bueno, en este caso, una acetona, ¿verdad? Que es parte del grupo carboxílico de este otro aminoácido. Entonces, ese puente de hidrógeno que se forma acá permite que esta proteína, en lugar de estar completamente estirada, se vaya contrayendo un poquito y por eso es que se forma esa hélice, ese colochito, ¿verdad? Que les decía. O si no, también se pueden formar láminas beta plegadas, ¿verdad? Que son, pues básicamente estructuras en forma de techito, ¿verdad? Y de igual manera, entre
puentes de hidrógeno entre grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Pero algo muy importante también es que vean que esa interacción ocurre entre aminoácidos que realmente están alejados en su secuencia lineal, no son puentes de hidrógeno entre el aminoácido que está a la par, ¿verdad? O sea, entre aminoácidos que están uno a la par de otro, sino aminoácidos que están más lejos. Eso es lo que permite ese doblamiento característico en forma de alfa hélice o de lámina beta plegada, ¿verdad? De hecho, es muy estructural y tiene, pues, en las proteínas, sigue patrones específicos, ¿verdad? Cada cierto número de aminoácidos ocurre una interacción de ese tipo y eso permite el plegamiento, ¿verdad? El plegamiento de la estructura secundaria de las proteínas. Ahora sí, cuando ya tomamos las interacciones que ocurren en los grupos funcionales de los grupos laterales, ¿verdad? De las cadenas laterales, ahí ya sí estamos hablando de una estructura terciaria. Entonces, esa estructura terciaria básicamente va a ocurrir por los puentes disulfuro, ¿verdad? Los puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas o hidrofílicas entre aminoácidos de la proteína o por enlaces iónicos igualmente que ocurren, muy importante, y para que lo recuerden, en los grupos R en las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿verdad? Entonces, esa estructura terciaria permite la conformación globular de las proteínas, ¿verdad? O sea, como en este caso, como ven, ya es una proteína muchísimo más compleja, ya es em, una proteína con una función muchísimo más avanzada, más específica. De hecho, podemos ver que esta estructura terciaria tiene incluso, bueno, como ven acá, una alfa hélice, no distingo, pero probablemente también tengan láminas beta plegadas, pero en este caso lo más notable van a ser las alfa hélices, ¿verdad? Entonces, ya proteínas que incluyan estructuras secundarias dentro de ellas, pues van a ser proteínas con una estructura terciaria. Y se los repito, esas interacciones, estas 4 interacciones que vemos acá en este cuadrito, que ocurran dentro o entre grupos funcionales de las cadenas laterales, van a permitir el ordenamiento en estructura terciaria de las proteínas. Ahora, la estructura cuaternaria va a ser el nivel más avanzado de organización de las proteínas. Y esa estructura o ese nivel de organización va a involucrar la interacción de 2 o más polipéptidos, o sea, de 2 o más cadenas de aminoácidos, ¿verdad? En estructura terciaria. Y esa interacción va a ser resultado de enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, de atracciones de entre cargas y de fuerzas hidrofóbicas. Entonces, cuando tomamos en cuenta estas características, ¿verdad? Estas interacciones entre 2 o más polipéptidos, estamos hablando de que estas interacciones ocurren en cualquiera de los niveles de organización anteriormente dichos, pero entre 2 o más polipéptidos, ¿verdad? Vamos a hablar de estructura cuaternaria. Y en la estructura cuaternaria vamos a tener dímeros, trímeros o tetrámeros. Recuerden que habíamos visto un ejemplo muy particular de tetrámeros que ocurría en las acuaporinas, ¿verdad? Las acuaporinas son proteínas que están organizadas hasta en una estructura cuaternaria y siempre vamos a hablar de acuaporinas organizadas en tetrámeros, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de una proteína en estructura cuaternaria. Bueno, acá les dejo una lectura también para que puedan profundizar un poquito más el tema de estructura. Acá vemos cuáles son
todas las interacciones que hemos discutido, ¿verdad? Hasta este momento, que hemos hablado hasta este momento, que permiten el ordenamiento de las proteínas. Hablamos, bueno, de puentes de hidrógeno. Ustedes recuerdan que los puentes de hidrógeno se forman entre átomos de hidrógeno y eh, átomos de oxígeno, de nitrógeno, ¿verdad? O incluso de azufre. Entonces, estos son puentes de hidrógeno que pueden o que van a ocurrir entre el grupo peptídico, ¿verdad? Si ocurren entre grupos funcionales del enlace peptídico, pues vamos a hablar de estructura secundaria, o si ocurren entre cadenas laterales, ¿verdad? De diferentes aminoácidos, estamos hablando de estructura terciaria. Luego también tenemos atracciones electrostáticas, como en este caso vemos un grupo carboxilo, ¿verdad? Que va a estar desprotonado, y un grupo amino que más bien va a tener una carga positiva, ¿verdad? Entonces, estas interacciones electrostáticas permiten la formación de enlaces, y de hecho que estos enlaces van a ser enlaces iónicos, ¿verdad? Entonces, este es otro tipo de interacción que va a permitir la conformación de las proteínas, ¿verdad? Em, bueno, en este caso también tenemos enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Que habíamos dicho que en este caso pues va a ser estructura secundaria, ¿verdad? Se ocurre entre grupos funcionales del enlace peptídico y entre cadenas laterales, ¿verdad? Entonces esto es estructura terciaria, ¿ok? Luego este es enlace iónico, ¿ok? Iónico. Y estas son fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Recuerden que las fuerzas de Van der Waals o Van der Waals van a ser debidas a interacciones momentáneas o transitorias, ¿verdad? Entre cargas que existan en dos moléculas, ¿verdad? O en dos o más moléculas. Entonces, como ven por acá, tenemos esta carga positiva interactuando con esta negativa. Es básicamente una interacción más de tipo magnética que la interacción que ocurre en este otro caso, ¿verdad? Que ya aquí sí tenemos una formación de un enlace, ¿verdad? En este caso, en las fuerzas de Van der Waals es básicamente una atracción electrostática, una atracción entre cargas positivas y negativas, ¿verdad? Pero todas estas interacciones permiten el doblamiento específico de las proteínas. Y ese doblamiento, ¿verdad? En todos los niveles es lo que genera, digamos, que la proteína, bueno, que es una estructura muy compleja, ¿verdad? Se vaya doblando y doblando, y, digamos, nos permita generar algunas regiones particulares, ¿verdad? Algunos huequitos, digamos que por acá se formó un huequito en esa proteína por esos doblamientos de que hablamos, y ese huequito de ahí es lo que normalmente en las enzimas se conoce como sitio activo, ¿verdad? Entonces el sitio activo va a ser una región donde tenemos una interacción muy particular entre los grupos funcionales que tenemos en las proteínas, ¿verdad? Entonces, estos grupos funcionales van a ser muy electronegativos, o van a tener, digamos, alta reactividad, o incluso pueden interactuar con algunos átomos metálicos, por ejemplo, como los cofactores, ¿verdad? Y eso permite la transferencia de electrones y el funcionamiento de las proteínas, por ende, como enzimas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos de nuevo los 4 niveles de organización de las proteínas. Tenemos la estructura primaria, que habíamos dicho antes, que era básicamente la secuencia lineal de aminoácidos. Luego la estructura secundaria, en este caso bueno, tenemos representada una alfa hélice, ¿verdad? Recuerden que la estructura secundaria va a ocurrir gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre grupos funcionales del enlace peptídico. Luego tenemos una estructura terciaria que básicamente va a deberse a la interacción entre grupos funcionales de las cadenas laterales, ¿verdad? Y la estructura cuaternaria, que va a deberse
al ensamblamiento, digamos, de diferentes polipéptidos en estructura terciaria, ¿verdad? Acá tenemos pues la representación de la hemoglobina, ¿verdad? Que se usa para el transporte de oxígeno en la sangre. Bueno, ahora sí, ya hemos hablado de aminoácidos, hablamos de proteínas y de sus diferentes clasificaciones, ¿verdad? De las clasificaciones de los aminoácidos, de las características de los aminoácidos, de la estructura de las proteínas. Ahora ya entendemos cómo se organizan estas moléculas, ¿verdad? Las proteínas, que son muy importantes para llevar a cabo muchísimas funciones en las plantas, ¿verdad? En la fisiología de las plantas. Y principalmente, bueno, hablamos del caso particular de las enzimas, porque las enzimas van a ser moléculas, ¿verdad? Proteínas que van a modular el metabolismo, no solamente en las plantas, pero bueno, nosotros nos enfocamos en las plantas en este curso, pero van a modular el metabolismo en los seres vivos, ¿verdad? Y recuerden nada más el concepto del metabolismo, pues básicamente va a ser las reacciones químicas que se llevan a cabo en las células, ¿verdad? Y que hacen posible la vida. Entonces son reacciones químicas que las enzimas van a acelerar, ¿verdad? Como dijimos, las enzimas van a ser catalizadores por dos razones particulares y eran que bajaban la energía de activación y aumentaban la velocidad de reacción. Entonces esas dos características de las enzimas, ¿verdad? Que las hace catalizadoras, son las que realmente permiten que la vida se desarrolle a al ritmo en que nosotros la conocemos, ¿verdad? Porque si no fuera así, muchas de las reacciones que ocurren dentro de las células pueden ocurrir, digamos, sin la participación de enzimas, pero o requerirían muchísima energía, muy, muy, muy alta temperatura, o sería muy, muy lenta, ¿verdad? La reacción. Imagínense la reacción química o las reacciones químicas solamente para la replicación del ADN, ¿verdad? La cantidad de energía que eso requiere, ¿verdad? Es muy, muy, muy alta. Si no fuera por las enzimas, pues ni siquiera ese proceso, ¿verdad? Del montón de otros procesos que existen en las células podrían ocurrir. Entonces, en el metabolismo hablamos de anabolismo, ¿verdad? El metabolismo va a ser todas esas reacciones químicas que ocurren en las células y que permiten la vida. Y esas reacciones químicas van a estar divididas en dos, principalmente, el anabolismo y el catabolismo. Y la concurrencia, ¿verdad? O sea, la eh, digamos, donde deriva el anabolismo, empieza el catabolismo o a veces puede ser al revés. Donde termina el catabolismo, empieza el anabolismo. Entonces, esa concurrencia, ¿verdad? De rutas metabólicas permite la formación de organelas y otras estructuras, ¿verdad? Permiten la formación de sustancias complejas o metabolitos secundarios, la producción de vitaminas y la producción de hormonas. Entonces, bueno, ustedes, esto es solo un repaso, ¿verdad? Ustedes ya recuerdan que el catabolismo, pues básicamente va a ser la producción de moléculas más simples a partir de moléculas más grandes y en ese proceso se puede obtener energía, mientras que el anabolismo más bien va a ser la construcción de moléculas más complejas a partir de moléculas sencillas y en ese proceso se puede invertir energía o se va a invertir energía. Pero esto es de lo que hablaba antes de que la concurrencia, ¿verdad? La concurrencia de rutas metabólicas de diferente tipo, ¿verdad? Algunas rutas son anabólicas y otras catabólicas, es lo que permite la formación de todas las moléculas necesarias en las células. Muy importante y lo vamos a estudiar con detalle en el curso, el ciclo celular o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como también se llama, o ciclo de Krebs. Es la respiración, ¿verdad?
la respiración celular. A partir de la respiración celular vamos, que es una ruta que se considera tanto catabólica como anabólica, pero es una ruta que permite la producción de muchas moléculas que van a ser precursoras o van a derivar en la síntesis de otras moléculas. Por ejemplo, del ciclo celular van a derivar precursores para la síntesis de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, a partir de la respiración, que mayoritariamente se puede considerar más bien catabólica, ¿verdad? Porque es la ruptura de moléculas complejas para la producción de moléculas un poquito más simples. De la respiración se puede derivar la producción de aminoácidos, ¿verdad? Y de la producción de aminoácidos podemos tener la producción de proteínas. Luego también de la respiración, bueno, más bien en este caso va a ser tenemos los dos casos, que a la respiración pueden entrar exosas y pentosas, ¿verdad? Eh, Finalmente, digamos, la molécula que entra a partir de exosas o pentosas va a ser el piruvato a la respiración, o puede devolverse para la síntesis igualmente de exosas y pentosas y finalmente la producción de polisacáridos, o de la misma respiración pues podemos derivar en la producción de lípidos, ¿verdad? De ácidos grasos y de lípidos. También, bueno, de la respiración el subproducto principal pues va a ser el CO2, y también podemos obtener moléculas de ATP, ¿verdad? Para, eh, para cumplir muchísimas funciones. Recuerden que el ATP es una molécula energética en las plantas, ¿verdad? O en realidad en todas las células. Entonces, bueno, hablamos de anabolismo y catabolismo, ¿verdad? Acá vamos a ver un poquito más detallado el concepto. Anabolismo, pues va a ser la formación de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Eso es en general, y normalmente vamos a requerir energía y va a ser una fase de construcción o de biosíntesis del metabolismo. Entonces, a partir de moléculas más sencillas o de precursores, estas moléculas sencillas las vamos a llamar precursores, es muy importante, ¿verdad? Recuerden este nombre. Vamos a poder producir ácidos nucleicos, proteínas, polisacáridos o lípidos, ¿verdad? Entonces, la producción de estas moléculas de ácidos nucleicos, proteínas, polisacáridos o lípidos va a corresponder al anabolismo. Ahora, el catabolismo más bien va a ser una fase degradativa y va a permitir la, digamos, la producción de moléculas más sencillas mediante la degradación o la metabolización de moléculas más grandes, ¿verdad? Y esas moléculas más grandes por lo general van a ser o van a corresponder a depósitos de reserva o a depósitos de energía, ¿verdad? Entonces vemos que de la glucosa, ¿verdad? Podemos pasar de glucosa por más de 50 reacciones que ocurren en la respiración para la producción, bueno, de CO2 y agua, que en realidad son subproductos de la respiración, pero lo más importante es que la respiración nos va a permitir la producción de precursores, de moléculas precursoras para otras rutas metabólicas, ¿verdad? Que van a ser rutas anabólicas, y la producción de ATP. Entonces, el anabolismo y el catabolismo van a ser rutas que se desarrollan simultáneamente, es muy importante, ¿verdad? Están ocurriendo al mismo tiempo y, como les decía, van a concurrir, o sea, donde termina el anabolismo puede empezar el catabolismo, o al revés, donde termina el catabolismo puede empezar el anabolismo. Entonces van a ser concurrentes, pero van a ser reguladas de forma independiente, muy importante. Tanto anabolismo como catabolismo se regulan de forma independiente. Y la forma de regular rutas anabólicas y rutas catabólicas en las células es mediante la producción de enzimas. De hecho, bueno, tenemos este caso específico. Tenemos que a partir de la molécula de glucosa podemos derivar en rutas anabólicas o en rutas catabólicas. Estamos hablando de las plantas, ¿verdad? A partir de la glucosa podemos producir almidón o celulosa, ¿verdad? Que, bueno, esto pues es importante, el almidón como una molécula de reserva, o la celulosa como una molécula estructural, porque nos permite
pues la construcción de paredes celulares, ¿verdad? Entonces, por medio de rutas anabólicas podemos construir este tipo de moléculas, ¿verdad? O mediante rutas catabólicas podemos, a partir de glucosa, producir, como les decía, lo más importante de la respiración va a ser los precursores de otras rutas y ATP, ¿verdad? Y estos CO2 y agua van a ser subproductos de la respiración, pero entonces de la glucosa, con las enzimas correctas podemos producir sustancias o moléculas más complejas, o con otras enzimas pues podemos producir sustancias más simples o moléculas más simples, ¿verdad? Entonces es lo que les decía, donde concurren, donde termina el anabolismo puede iniciar el catabolismo, ¿verdad? Y bueno, ya hablamos de que en realidad, digamos, la ruta que tome, si es una ruta anabólica o una ruta catabólica, pues va a ser regulada o va a ser modulada por la producción de las enzimas en el momento y la cantidad adecuada. Es muy importante. Entonces, las enzimas van a ser los catalizadores más poderosos y versátiles que ninguna otra sustancia que haya en realidad, vamos a decir, en la Tierra, ¿verdad? No hay ningún otro catalizador tan fuerte, tan poderoso, ¿verdad? Tan adaptable como las enzimas. De hecho, ustedes saben que muchísimos procesos industriales ocurren o se desarrollan mediante el uso de enzimas, ¿verdad? Porque en realidad no hay, no hay ningún proceso de síntesis química o de reacción química que sea tan poderoso y pues tan adaptable a diferentes condiciones como son las enzimas, ¿verdad? También, bueno, las enzimas, una de las razones por las cuales las vamos a llamar catalizadores también va a ser porque van a acelerar las velocidades de reacciones desde 10 a la 8 hasta 10 a la 9 veces más rápido de lo que podría, digamos, de cómo podría ocurrir la reacción por medio de síntesis química, ¿verdad? O de lo que podría ocurrir la reacción en la naturaleza sin la participación de las enzimas. También las enzimas van a ser muchísimo más específicas en algunas clases de reacciones que en otras, ¿verdad? Como les decía, un ejemplo de la invertasa, ¿verdad? La invertasa puede catabolizar la ruptura de la sacarosa, pero eventualmente también podría catalizar la ruptura de una molécula similar a la sacarosa, como lo es la maltosa, pero pues la invertasa de la sacarosa va a ser más específica para la sacarosa, ¿verdad? También cuando utilizamos enzimas como catalizadores no vamos a tener producción de ningún producto secundario tóxico, ¿verdad? Y también las enzimas van a responder a cambios ambientales. Acá les dejo un video para que lo vean con calma en sus casas. Las enzimas pues van a estar, digamos, habíamos dicho que las enzimas van a modular el metabolismo mediante dos formas, ¿verdad? Produciéndose en el tiempo indicado y en la cantidad indicada, ¿verdad? Pero también vamos a sumarle a eso que las enzimas también pueden estar o van a estar en el tiempo, en la cantidad y en el espacio indicado. ¿Por qué? Bueno, porque las enzimas van a estar compartimentalizadas en las células. Esto quiere decir que vamos a tener enzimas que van a estar solamente en el citosol, otras que van a estar solamente en alguna organela específica como la mitocondria o los cloroplastos o el complejo de Golgi, bueno, en el lugar que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces las enzimas, eh, al estar compartimentalizadas, van a permitir la regulación de las rutas anabólicas y catabólicas en pasos, ¿verdad? Y eso pues va a ordenar
digamos, a ordenar el metabolismo en, digamos, de forma específica para la producción de las moléculas en el lugar en el que se requiere, en el lugar y en el tiempo en que se requiere. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo igual de respiración celular. La respiración pues va a ocurrir en diferentes pasos. Primero, tenemos la, la glucólisis, ¿verdad? La glucólisis, que es básicamente la ruptura de la molécula de glucosa, que va a ocurrir en el citosol. Entonces, en el citosol vamos a tener las enzimas que van a modular la glucólisis, que pues básicamente va a ser, digamos, la glucólisis va a permitir la producción de moléculas sencillas, de precursores, para la ruta de las pentosas fosfatadas y para la ruta, bueno, para la ruta de las pentosas fosfatadas que permiten la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en el citosol. Entonces, la glucólisis es la ruta catabólica que va a derivar en una ruta metabólica, en una ruta anabólica que va a permitir la síntesis de ácidos grasos. Luego, en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, ocurre el ciclo de Krebs, ¿verdad? El ciclo de Krebs o el ciclo de ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Y en la matriz mitocondrial vamos a tener todas las proteínas o todas las enzimas necesarias para que en esas más de 50 reacciones se produzcan diferentes precursores metabólicos y ATP. Entonces, eso ocurre en la matriz mitocondrial, o sea que la respiración no puede ocurrir si no ocurrió previamente en el citosol la glucólisis, ¿verdad? Entonces, en una parte ocurre la glucólisis y en otra parte, que es la mitocondria, vamos a tener la respiración, ¿verdad? Entonces, esa interacción, lo que les decía, donde deriva una ruta metabólica, una ruta anabólica puede comenzar una catabólica o al revés, donde termina una catabólica puede iniciar una anabólica. Y eso ocurre gracias a que las enzimas van a producirse en el tiempo, en la cantidad y en el espacio indicado, ¿verdad? Esto es muy importante, por eso se los dejo por acá. Luego, las enzimas también dijimos que eran específicas, muy específicas en cuanto al sustrato sobre el cual actúan. Entonces, esa especificidad va a ser de tipo llave cerradura, ¿verdad? O sea, que la enzima en su sitio activo va a tener una forma muy, muy específica para el sustrato que va a catabolizar o a metabolizar en ese sitio activo, ¿verdad? Entonces, básicamente va a ser como un rompecabezas, ¿verdad? Tenemos el sustrato, un rompecabezas no solamente en la forma, sino que vean también cargas. Esto es súper importante, ¿verdad? Entonces, muy específica. La enzima es muy específica por la forma del sustrato o hacia la forma del sustrato, pero también hacia la carga del sustrato. Entonces, vean que este sustrato tiene una carga positiva acá que puede interactuar con esta carga negativa de la enzima, luego esta positiva con esta negativa del sustrato. Entonces, por eso es que las enzimas son muy, muy, muy específicas con el tipo de sustrato, ¿verdad? Y este, digamos, cuando ya el sustrato se une en el sitio activo de la enzima, vamos a tener, bueno, las interacciones que hablamos, ¿verdad? Esas interacciones de cargas también van a permitir la transferencia de electrones, de protones, de grupos funcionales que pues va a derivar en en el metabolismo de ese sustrato. Puede ser, en este caso estamos viendo un ejemplo de una enzima que hace o que va a metabolizar una ruta catabólica, pero podría darse el caso contrario, que tenemos dos sustratos para terminar en un solo sustrato, ¿verdad? Que sería una ruta anabólica, ¿verdad? Pero entonces, digamos, cuando tenemos la enzima
interactuando con el sustrato, vamos a llamar a ese complejo enzima sustrato, y los productos que vamos a liberar pues van a ser moléculas de diferente tipo, y va a deberse a esa, digamos, la formación de los productos va a deberse a la transferencia de grupos funcionales, a la transferencia de electrones, de protones, eh, que van a causar el cambio químico, la reacción química que va a derivar en la formación de esos productos, ¿verdad? O sea, a partir de un producto, la formación de a partir de un reactivo, perdón, la formación de diferentes productos, o más bien a partir de diferentes reactivos pequeños, la formación de un producto más grande, ¿verdad? Que sería el anabolismo. Ok, em, vamos a ver. Creo que podemos hacer una pausa acá. Nada más voy a confirmar cuántas diapositivas me quedan. Sí, hagamos pausa, hagamos recreo acá y nos volvemos a conectar a las 8:40, porfa. ¿Había alguien que tenía que exponer ahorita? Si hay alguien, me escribe para que lo coordinemos después del recreo.